Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Tumores epidérmicos benignos son muy frecuentes. ¿Qué significa eso? Que a medida que yo les voy mostrando, ustedes van a decir, ah, ese yo conozco, ese yo vi, ese tiene tal o tal persona, ¿verdad? Estos derivan de la epidermis y del folículo piloso. Se confunde con frecuencia con tumores malignos. O sea, es diagnóstico diferencial de neoplasias malignas, sobre todo cuando está inflamada. Y en el examen histopatológico tenemos que realizar para poder dar un diagnóstico definitivo. Queratosis seborreica. Esto es común, aparece en individuos de edad media, edad avanzada. Ellos se originan espontáneamente, puede inclusive ser numeroso y aparece más bien en zonas expuestas a la luz solar, como tronco, extremidades, cabeza y cuello. Por la clínicamente lo que se identifica son lesiones en formas ya sea de placas, plana, redonda, numulares parecido a una moneda, seria significa de aspecto verrucoso, verruciforme, desde milímetros hasta varios centímetros. Y esto es aterciopelado a granular. El color varía de color pardo a marrón oscuro. Entonces, en la queratosis seborreica, que es esta lesión, puede haber múltiples de esta forma en un paciente. Pero esta no es la forma más frecuente de presentación. Esta es la forma común de presentación. Y es más común en ancianos, abuelitos, ¿verdad? Estoy segura que conocen. Ya vieron en algunas personas estas lesiones. El tema de esto es que puede confundirse con lesiones malignas. Por eso esto muchas veces es, el manejo que realizan los dermatólogos es retirar para poder confirmar realmente si se trata de una queratosis seborreica o no. Puede aparecer así, de aspecto verrucoso o verruciforme. Y al mirar el dermatólogo con una lupa o con su dermatoscopio se observan como poros, que en realidad estos poros están impactados de queratina y le permite hacer un diagnóstico clínico. Es decir, un diagnóstico en decir, esto es más probable de que sea una queratosis seborreica a que sea un melanoma, por ejemplo, ¿verdad? Así se presenta generalmente, ¿verdad? A veces, como aquí en este caso, son varias lesiones que tiene el paciente, pero esta tiene un predominio. Y por los bordes irregulares, por el color, ¿verdad? Es importante de realizar un examen anatomopatológico, ¿verdad? Como ven aquí tiene como unos poros pequeños, ¿verdad? La misma lesión, por lo que esto es realizado una biopsia para confirmar. A la histología se identifican sábanas de células pequeñas que se asemejan a las basales, dice, ¿verdad? O sea, sábana significa un grupo de células compactados como un nido de células. Y estas células basales tienen una pigmentación de melanina que va explicando la coloración parda que presenta. Esto produce exuberante queratina, es decir, hay una hiperqueratosis. Y son característicos quistes córneos, quistes llenos de queratina e invaginaciones de queratina. Es decir, esto que vemos aquí, en primer lugar, que nos indica la flecha, es una hiperqueratosis. ¿Qué significaba hiperqueratosis? Aumento de la queratina. Nuestra epidermis misma está modificada su arquitectura, ¿verdad? Tenemos acantosis, que es el aumento de espesor, tenemos papilomatosis, ¿verdad? Pero esos cambios no son considerados como algo maligno, ¿verdad? Son cambios benignos, pero cambia la morfología. Otra característica de la queratosis seborreica son estas perlas. Estas perlas, o sea, estos quistes córneos que podemos llegar a confundir con las perlas de queratina del carcinoma escamoso. Ahora, ¿dónde va a estar la diferencia entonces? La diferencia está en que el carcinoma escamoso que tiene las perlas de queratina las células son atípicas, son malignas, tienen aquellas características de malignidad. Si nosotros aquí miramos el epitelio, por más que el epitelio haga papilomatosis, haga acantosis, ¿verdad? Las células son homogéneas.
¿Qué significa las células son homogéneas? Todas son parecidas unas con otras, tienen el mismo color, no va a tener mitosis, o sea, no tiene aquellas características de malignidad. Si bien otra de las características, estas estructuras de queratina, que aquí se llaman quistes córneos, están en la epidermis y no en la dermis. Si nosotros, por ejemplo, vamos mirando, por ejemplo, esta imagen. Aquí está nuestro estrato córneo con hiperkeratosis. Aquí está nuestra epidermis que hace acantosis y papilomatosis, ¿verdad? Pero si miramos las células de cerca, o sea, las células son buenitas, son benignas. Otra cosa, estas estructuras que se llaman quistes de queratina o quistes córneos están en la epidermis. Si hablamos de una queratosis seborreica. Si hablamos de un carcinoma, estas estructuras están hacia la profundidad y las células son atípicas. También esto, aparte de la hiperkeratosis, de la mayor cantidad de queratina, puede hacer una papilomatosis, pero hacia arriba, en vez de hacer solo hacia abajo, también hace para arriba. Eso sobre todo es común en los verrucosos y a veces se llama como queratosis seborreica invertida. Invertida porque está hacia afuera las papilas. También esto se puede inflamar, es común que se inflame cuando el paciente se aplica cualquier tipo de crema, de tópico, ¿verdad? En la piel. Y se ven, como dice aquí, células escamosas en espiral que se asemejan a corrientes de remolino en un arroyo. Así mismo lo describe, ¿verdad? Que se trata de los quistes córneos, así como también se puede ver con proceso inflamatorio crónico sobreagregado. También, como dice aquí, si la queratosis afecta a los folículos pilosos, puede crecer hacia adentro y hacer una queratosis folicular invertida. También esto puede hacer parte de un síndrome que en clínica médica se llama síndrome paraneoplásico y forma parte de un signo que se llama de Lesser-Trelat. Entonces esto sería lo común, ¿verdad? Donde el epitelio hace acantosis, papilomatosis y se ve en la presencia de quistes córneos. El pigmento que presenta es por el color que presenta el paciente. Puede ser amarronado, negruzco, ¿verdad? Pero recordemos que aquí, esto no tenemos que confundir tampoco con melanoma, ¿verdad? Donde las células son atípicas, ni con el carcinoma escamoso, donde también las células son atípicas. Aquí las células son benignas, completamente benignas. Aquí es otro caso, ¿verdad? Donde se ve acantosis y papilomatosis bien pronunciada, ¿verdad? Y aquí vemos el quiste córneo. Todo esto, les repito, es benigno. Esto sería cuando está inflamado, ¿verdad? Esto es lo que le llamaba como corrientes de remolino en un arroyo, ¿verdad? Parece como un remolino o de moinho la disposición de las células, ¿verdad? Pero si nosotros esto miramos de cerca, vamos a ver que hay presencia de células inflamatorias. Solo significa que esto se inflamó del paciente. Aparte de ser considerada una neoplasia benigna, esta neoplasia está sobreinfectada. Aquí también en este caso vemos una hiperkeratosis y vemos que tiene bastante acantosis, ¿verdad? También esto puede llegar a ocurrir donde predomina la acantosis. Ahora, esto que vemos aquí ya es más feo. Les voy a mostrar un ratito comparando con la primera imagen que vimos. La primera imagen que estuvimos viendo el día de hoy, dijimos que puede ser múltiple, como en este caso. Pero si ustedes miran aquí, el color es igual. Y esto el paciente les va a referir hace como 5 años que tengo la lesión, ¿verdad? Por ejemplo. En este otro caso, en el signo de Lesser-Trelat, se refiere a un síndrome paraneoplásico. Es decir, el paciente tiene una neoplasia en otra localización y hace manifestaciones cutáneas. Por ejemplo, el paciente ya tenía algunas queratosis, ¿verdad? Seborreicas, y de repente de forma brusca empieza a aparecer múltiples lesiones, o sea, aumentan de manera brusca.
Esto nos puede estar hablando de un síndrome paraneoplásico. ¿Alguna vez escucharon hablar del síndrome paraneoplásico en fisiopatología, por ejemplo? Porque es un término más bien clínico, ¿verdad? El síndrome paraneoplásico se refiere a una manifestación clínica del paciente, pero en un sitio diferente a la neoplasia, ¿verdad? Por ejemplo, tiene un tumor renal y hace manifestaciones en piel, ¿verdad? O tiene un tumor, supongamos a nivel gastrointestinal y hace manifestaciones cutáneas, ¿verdad? A eso se refiere síndrome paraneoplásico. En este caso nos habla de que puede estar asociado a un síndrome de Sézary también. Esto es una neoplasia que vamos a estar viendo más adelante, el síndrome de Sézary. Entonces, les repito, queratosis seborreica es benigno. Esto es benigno, completamente benigno, pero puede aparecer como un síndrome paraneoplásico de manera brusca y abundante, digamos, como manifestación de una neoplasia. Acantosis nigrans, también estoy segura que ya lo vieron. Es algo bastante común, bastante frecuente. Esto se define como zonas engrosadas, donde vamos a ver histológicamente acantosis, es decir, hiperplasia de células escamosas de la epidermis e hiperpigmentación de estas células. Clínicamente mismo, la lesión es aterciopelada, ¿verdad? Velluda sería, ¿verdad? Donde vamos a palpar la lesión y vamos a ver que son zonas de engrosamiento y que tienen un pigmento. El pigmento puede variar, puede verse de color más amarronado, más oscuro, variando de un paciente a otro, y se localiza sobre todo en áreas de flexión, como por ejemplo en el cuello, a nivel de la axila, en la ingle, ¿verdad? En la región anogenital. Esta es la lesión clínica. Se considera tipo benigno, o sea, son benignas las lesiones y en el 80% de los casos en realidad se desarrolla de modo gradual. Es decir, empieza en la infancia y esto va acentuándose más. Puede ocurrir como un rasgo autosómico dominante, puede asociarse con obesidad, por ejemplo, el paciente es obeso. Puede que también tenga anomalías endocrinas. ¿Qué significa esto? Hay que buscar si no tiene diabetes, si no tiene algún tumor en la hipófisis, algún tumor en la pineal, o como parte de síndromes congénitos como el ovario poliquístico, el hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo se refiere a una manifestación clínica donde las mujeres tienen andrógenos de manera exagerada y empieza a tener una distribución viriloide del pelo. Por ejemplo, empieza a tener bigotes, barbas, empiezan a tener en la espalda pelos, en la zona del escote, ¿verdad? Como si fuese un varón, ¿verdad? Histológicamente, para poder diferenciar de otras patologías cutáneas, ¿verdad? Con la clínica misma nosotros ya nos guiamos, ¿verdad? Es acantosis nigrans, pero tenemos que certificar el diagnóstico. Entonces, para certificar el diagnóstico, vamos a decir, aquí hay, como pueden ver, hay una papilomatosis hacia arriba también, las papilas, y hacen como una zona excavada. A esto es que se le llama picos y valles. Hacen así como picos, puntas y depresiones, valles. Como dice aquí, hay hiperkeratosis, mayor cantidad de queratina, y en el estrato basal vamos a ver una zona hiperpigmentada. Puede ser consecuencia de producción anormal de factores de crecimiento epidérmico. Ahora, existe un tipo denominado maligno en el sentido de que nos puede estar informando de que hay una neoplasia maligna de fondo. Por ejemplo, como nos dice aquí, un individuo que tiene adenocarcinoma gastrointestinal y de repente empieza a tener acantosis nigrans, ¿verdad? Él no tenía en la infancia, no tiene ningún antecedente, pero esto está asociado con adenocarcinomas. Morfológicamente todas tienen las características similares. La epidermis y las papilas están agrandadas, como dijimos, hacen una ondulación en picos y valles repetidos.
Hay una hiperplasia con hiperkeratosis e hiperpigmentación de la capa de células basales, pero no hiperplasia de melanocitos. O sea, la acantosis nigrans no tiene una hiperplasia de melanocitos, no es que el individuo tiene mayor cantidad de melanocitos, sino que hay una hiperplasia de las células basales. Entonces, esta es la característica histológica, ¿verdad? Vamos a ver en primer lugar hiperkeratosis, papilomatosis, que hacen, como dijimos, se ondulan como picos y valles repetidos. Es como una montaña rusa, ¿verdad? La epidermis hace así una sobreelevación y luego una excavación. Y a eso es que se le llama en picos y valles repetidos. Pólipo fibroepitelial. Este también es muy frecuente, inclusive esto es más frecuente que los dos anteriores que vimos hoy. Tiene varios nombres según la clínica, ¿verdad? Esto se llama acrocordón, papiloma escamoso, pólipo cutáneo. Es una de las lesiones más frecuentes en realidad de las personas, ¿verdad? Esto se localiza en cara, cuello, tronco, áreas intertriginosas. Áreas intertriginosas son aquellas áreas que se rozan, como por ejemplo debajo de las mamas, en las axilas, en el ingle, ¿verdad? En el cuello. Y esto tiene como un pequeño pedículo, como un tallo. Esta es la lesión, la famosa lesión que se llama pólipo fibroepitelial. Esto es mirando de cerca, tiene un pequeño tallo, un pequeño pedículo. Y como ven ahí, son lesiones sobreelevadas. ¿Conocen o no estas lesiones? Son muy frecuentes, generalmente son múltiples. Muchas personas esto se quitan, le estrangulan, ¿verdad? Con un hilo, pero no es lo recomendable. Lo recomendable de esto es retirar, ¿verdad? Cauterizar la lesión, porque inclusive esto se vuelve a repetir, o sea, vuelve a nacer. Y es más común durante el embarazo. O sea, si, por ejemplo, alguno de ustedes tiene o conoce a alguien, durante el embarazo esto se duplica o se triplica, aumenta más. Se piensa que tiene una asociación hormonal. En el examen histológico es completamente benigna la lesión, donde vamos a ver un tallo fibroso y vascular que está revestido por un epitelio escamoso benigno. O sea, el epitelio no tiene atipias. Puede tener necrosis isquémica como resultado de la torsión, ¿verdad? Porque como les dije, mucha gente esto saca, extirpa o con un hilo o con algo, ¿verdad? Esta es la histología que nos recuerda al epitelio, o sea, parece normal, ¿verdad? Entonces, lo que se ve es este tallo fibroso, muchas fibras, y vascular. Normalmente hay vasos, en realidad suele haber en más cantidad. Y el epitelio escamoso es completamente benigno, o sea, no hay atipias. Se asocian con diabetes y pólipos intestinales. O sea, las personas que tienen deben de, o sea, en algún momento de su vida, hacerse un control de tipo hacerse una endoscopía digestiva baja, buscando la presencia de pólipos. Y también cuidarse de que no haya una diabetes, ¿verdad? Como dijimos, se vuelven más numerosos y prominentes en el embarazo. No está claro, pero se piensa que hay una estimulación hormonal. O sea, no solo el embarazo, sino el uso de anticonceptivos si hablamos de mujeres, ¿verdad? Pero esto también ocurre en los varones, en ambos sexos ocurre. Quiste epitelial. Estas son lesiones frecuentes donde hay una invaginación quística de la epidermis o del folículo piloso. Alguna vez seguramente ya escucharon hablar, tiene un quiste en la piel, ¿verdad? Porque es bastante común, ¿verdad? Solo que esto se vuelve a clasificar según la dermatología. Son nódulos que pueden estar en la dermis o ser subcutáneos. Si son grandes pueden ser cupuliformes, color carne, carnoso, o pueden ser dolorosos en la rotura traumática. Muchos de ellos son comunes en niños, ya tienen en la niñez, se golpean y rompen el quiste. Puede presentarse así, como una lesión nodular, puede estar en cualquier localización. Si hablamos del quiste de inclusión, que es el primero que vamos a hablar, epidérmico, como su nombre lo dice, es un quiste donde la pared quística está constituida por la epidermis.
es decir, el epitelio. Y por dentro vamos a encontrar bandas de queratina. Esto hay en cara, cuello, tronco y zona perineal como localizaciones más frecuentes. Pero les repito, esto puede estar en cualquier localización. Esto sería ya una zona que pintan los que van a extirpar, los cirujanos. Generalmente esto deben de realizarse, si es posible, por un dermatólogo, pero muchas veces esto hace un cirujano general, ¿verdad? Extirpa el quiste. Entonces ellos marcan la zona que van a retirar y en la histología vamos a ver la epidermis, ¿verdad? Y como dijimos, normalmente la epidermis nosotros sabemos que tiene queratina, pero en este caso se dispone como bandas, es decir, hace como zonas escalonadas de varias queratinas, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a hablar de lo normal, la queratina tenía que terminar aquí, ¿verdad? Sin embargo, allá arriba vemos una zona de queratina, aquí vemos otra zona de queratina. Hacen como una escalerita de queratina, ¿verdad? También existen los quistes pilosos, que se originan en los folículos pilosos, y estos son denominados también tricolemomas. Esto se asemeja al epitelio folicular y hay una mezcla de queratinas y lípidos. Son comunes en niños, hay casos familiares, por ejemplo, dos hermanitos tienen la misma lesión. Es común en cara, cuero cabelludo, cuello y parte del tronco. Y microscópicamente vamos a ver la presencia de células basaloides primitivas en un estroma fibromixoide. Es decir, yo no sé si ustedes llegaron a desarrollar histología del folículo piloso, ¿verdad? En histología. Esto que vemos aquí es un folículo piloso. Eso que vemos allá arriba es otro folículo piloso y estos están como interconectados. Es como una proliferación de folículos pilosos. Algunos de ellos se asemejan al folículo piloso normal y otros ya son más primitivos, o sea, más, digamos, que no maduraron aún. Pero también es benigno. Quiste dermoide, este es un quiste también parecido a la inclusión epidérmico, pero esto está más bien localizado hacia la dermis. Y aparte se llama dermoide porque está constituido por componentes de la piel y componentes sebáceos. Él se localiza en la cara de los niños, también en la línea media, ¿verdad? Todo lo que es nariz, frente, región mastoidea, tórax, cuero cabelludo, así como lo hace el teratoma. Tiene más o menos esa distribución. Solo que en el teratoma, si ustedes se acuerdan, el teratoma puede, como deriva de las 3 capas germinales, puede formar todos los tipos de epitelio, del endo, del ecto, del mesodermo. Sin embargo, aquí, en este caso, solamente él hace componentes de la piel, o sea, hace solamente componentes del tejido cutáneo. En este caso, el de un niño, ¿verdad? Donde se ve aquí la formación quística. Como son niños, en la gran mayoría es más fácil de lastimarse, de golpearse la lesión. Y estos son quistes uniloculares. Unilocular significa que tiene una sola cavidad y dentro de esta cavidad vamos a ver material sebáceo y pelo. También vamos a ver epitelio escamoso estratificado para el epitelio de la piel, folículos pilosos y glándulas sebáceas. También dentro de este quiste vamos a poder ver glándulas sudoríparas, apócrinas y écrinas. Entonces, esto sería básicamente este quiste. Si nosotros hacemos un corte en la mitad, se ve básicamente como un quiste lleno de queratina, ¿verdad? De queratina y componentes normales. Aquí, por ejemplo, se ve la pared de queratina, se ve que tiene glándulas sebáceas, folículos pilosos, ¿verdad? O sea, intenta imitar a las estructuras de la piel, pero también en una forma desorganizada. Este atocistoma múltiple, esta es también es considerada una neoplasia quística benigna, donde hay un predominio numeroso de glándulas sebáceas.
Esto es de herencia dominante, donde las lesiones son múltiples, como vemos aquí, múltiples nódulos, que si biopsiamos, por ejemplo, 2, vamos a ver que tiene un epitelio completamente normal y tiene una proliferación numerosa de glándulas sebáceas. O sea, si esto nosotros miramos en el microscopio, acercamos, vamos a ver el epitelio igualito que el de la piel y vamos a ver un montón de glándulas sebáceas. O sea, tienen un exceso de glándulas sebáceas. Parecido al nevo de Jadassohn que vimos hace rato, solo que el nevo de Jadassohn generalmente la lesión es una sola, ¿verdad? Y está ubicada más bien en el cuero cabelludo. Esto puede estar en varias localizaciones, creo que tengo aquí, así por ejemplo, ¿ven? Que son múltiples. Estéticamente esto no luce bien, ¿verdad? Por eso muchos pacientes buscan ayuda, ¿verdad? Y esto va apareciendo, ¿verdad? Entonces, es benigno, sí, ¿verdad? Donde no vemos nada de características de malignidad, nada que nos recuerde a células malignas, y vemos que están vemos una gran cantidad de glándulas sebáceas presentes, ¿verdad? Y están bien cercanas al epitelio mismo, ¿verdad? ¿Están cansados o quieren continuar tumores de anexos? Están cansados, porque si están cansados ya no va a entrar información en el cerebro. Entonces, esto podemos dejar por aquí.